Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El barrio de la Defensa, la zona de negocios de la región parisina, celebra sus 60 años con la exposición Les Extatiques, los estáticos, 60 años de creatividad, en la que participan artistas de la talla del argentino Leandro Ehrlich o del español Pablo Balbuena, quien ha sido invitado a intervenir en los subterráneos ocultos de la Defensa, cerrados habitualmente al público, con su instalación sonora y visual Kinematop, que cambia completamente la percepción del espacio del espectador. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Pablo Balbuena ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Hola, Jordi. Y sobre todo, encantado de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1978, donde vas a realizar estudios de arquitectura. Arquitectura que con la revolución informática ha cambiado notablemente, ¿no? ¿Qué es lo que te interesaba de la arquitectura? Así mirando un poco hacia, bueno, gracias por la invitación. Un placer. Mirando un poco hacia atrás, sí que es verdad que siempre he tenido un interés por el espacio, ¿no? Siempre ha habido ahí algo que me ha llamado la atención y realmente lo que sigo haciendo ahora como artista es trabajar sobre el espacio, pero desde un punto de vista más abstracto, pero sigue siendo al final intereses que comparte la arquitectura de alguna manera. Los estudios de arquitectura, me decías que en Madrid la parte técnica es muy importante, muy pesada quizás. ¿Fue difícil para ti? Bueno, hubo algunas partes más complicadas que otras, pero sí hay un equilibrio. Yo no diría, y es un equilibrio que me parece interesante, es pensar en la generación de la arquitectura como algo, es decir, esa idea de casi renacentista de que no hay una diferencia entre ciencia y arte, ¿no? Y es algo que me parece que es interesante. Pablo, después de tus estudios de arquitectura vas a empezar a trabajar para estudios de videojuegos, de cine y hasta de arquitectura. Finalmente la arquitectura en sí se volvía un poco aburrida, ¿no? Para ti. No tanto aburrida, sino había dos cuestiones. Por un lado, los procesos, la temporalidad de los procesos. Un edificio lleva, pues no sé, un mínimo de 5 años, ¿no? Desde el momento de concebirlo al momento de realizarlo. Y eran procesos que para explorar ideas no son muy interesantes, ¿no? O tienen un peso excesivo. Entonces, lo que me interesaba un poco de salir de todo eso es la posibilidad de explorar ideas virtualmente de una manera bueno, de repente se convierte en algo mucho más ligero, mucho más fácil a la hora de realmente de explorar. Mm. El universo de los videojuegos entonces estaba en mantillas, ¿no? No en mantillas, pero sí es un ámbito que es interesante, que todavía sigue en desarrollo. Es un ámbito que en su momento a mí me interesó mucho por la capacidad de probar cosas en un ámbito virtual que no requiere una construcción y que, por ejemplo, creo que el ámbito de los videojuegos permite una exploración del tiempo de una manera que no lo permite, digamos, la arquitectura real. Y eso es algo que siempre me ha interesado y que de alguna manera, eh, digamos, fue una etapa relativamente corta, pero a mí me sirvió un poco para identificar cuestiones que a mí me interesaban explorar más en profundidad y partir un poco hacia el lado más artístico, ¿no? Los videojuegos están condenados a quedarse en eso, en videojuegos. La dimensión artística que algunos tienen, sin duda, no está demasiado explotada. Y yo creo que esto está cambiando y creo que todavía falta tiempo que el ámbito de los videojuegos se convierta como en el cine, ¿no? En donde tú tienes el cine de blockbuster, ¿no? El cine mainstream, pero también tienes, bueno, el cine de autor, tienes otros ámbitos que están explorando diferentes lados, ¿no? Y esto está empezando a pasar ahora
hay muchos más estudios, mucho más pequeños, que son capaces de explorar ideas con presupuestos mucho más pequeños. Y está empezando a ocurrir que hay gente explorando ideas de manera mucho más interesante. ¿Existen ya los videojuegos de autor? Sí, sin duda existen y para mí son desde luego mucho más interesantes que las grandes producciones, ¿no? De tipo, pues lo que sería el equivalente a Hollywood, ¿no? Pablo Balbuena, en el 2007 arranca tu trayectoria artística, empiezas a superponer proyecciones digitales sobre espacios reales, lo que transforma, sin tocarla, esos espacios físicos. Son ideas que surgen de los videojuegos en los que tú trabajabas. No diría que surgen de ahí, pero sí surgen de la primera instalación que yo hice, la escultura aumentada, Augmented Sculpture, es una pieza que surge de la idea de trabajar sobre la escultura a través del tiempo. Es decir, cómo uno interpreta un volumen espacial, pero pensando no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Ese es un poco el punto de partida. Y en ese momento la idea de cine, de proyección, rápidamente aparece y el utilizar la escultura como pantalla tridimensional y proyectar la escultura sobre sí misma fue un camino un poco para empezar a trabajar sobre el tiempo, ¿no? A mí me gusta pensar que esculpo el tiempo, ¿no? Es una idea de esculpir el tiempo. Has llegado incluso a hacer desaparecer edificios. ¿Se puede hacer eso? Em, El no Haya, sé, creo, ¿no? sí, no sé si es hacer desaparecer, pero sí es realmente trabajar. em, Es transformar el espacio no a través de la materia necesariamente, es decir, no es construir una habitación, no es como la arquitectura en donde tú construyes físicamente, sino es trabajar o construir o deconstruir a través de la percepción. Y es algo que puede tener un impacto a veces igual o más grande que la construcción material, pero sin físicamente tocar nada. Es construir la realidad a través de lo virtual. No está muy lejos de la magia, ¿no? ¿No te ha llamado David Copperfield para preguntarte No, y si cómo me hacer llamase desaparecer? seguramente no. No me interesa. Es verdad que tiene un. Es decir, hay un límite que para mí es un poco peligroso, ¿no? Que es este de un poco de la espectacularidad o del truco un poco ilusionista, que personalmente a mí, como estrategia, no me interesa, pero sí que hay algo. Es decir, a mí en las piezas sí me interesa que el observador, la persona que experimenta esa pieza, que, que haya una especie de choque con la realidad, que haya un momento en el que uno, aun siendo consciente de que lo que está viendo no es real, pero eh, potencialmente podría ser real, ¿no? Y esa consideración de repente abre una serie de puertas que para mí son muy interesantes. Instalas la duda en el espectador. Bueno, es trabajar no tanto con el objeto final, sino con los medios, ¿no? Con todo lo que hay entre medias. Al final, todo lo que percibimos, esta habitación, cualquier objeto, lo que estamos percibiendo no es el objeto, es una luz o un sonido reflejados en ese objeto y proyectados sobre nuestra retina. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a intervenir todo eso que pasa entre medias, ¿no? En el 2004 vas a iniciar aquí en París, en la estación de Austerlitz, tu serie Kinematop, Kine, movimiento, top, lugar. Es un espacio simbólico, ¿no? Para un español, la estación de Austerlitz. Bueno, es un espacio, para empezar, es un espacio inmenso que en ese momento sigue todavía en proceso de construcción para abrir fue 2014 para abrir a una gare de TGV y, y es un espacio pues de unas dimensiones, eran aproximadamente medio kilómetro de largo, en el centro de París, un espacio que nadie conoce, y de repente tener la posibilidad de abrir ese espacio durante una noche a un público fue una oportunidad a través de José Manuel González, que me ofreció esa posibilidad de trabajar en ese espacio de esa manera. Fue una apuesta importante y fue un proyecto muy interesante, ¿no? Hablaba de aspecto simbólico porque en esa estación llegaban en los años 60 miles de españoles con su maleta de cartón intentando buscar una nueva vida. ¿Sentiste ese peso quizás? Yo, la verdad es que mi manera de pensar o de reflexionar sobre los proyectos quizás es más
desde un punto de vista casi, si quieres, metafísico, filosófico, fenomenológico. Me interesa generar experiencias que son relativamente abiertas en cuanto al significado, que cada uno puede proyectar ahí lo que su propio bagaje. Pero bueno, sí es verdad que no solo el hecho de que esa estación, bueno, tuviese ese componente más político, social o más personal, ¿no? Más biográfico, pero también la idea de tren, la idea de movimiento, la idea de un espacio que el tren siempre además ha sido algo, por ejemplo, en la física cuántica, a menudo se pone, digamos que el tren siempre aparece, ¿no? Como ejemplo en cuestiones, en problemas o cuestiones que tienen que ver con el tiempo y el espacio, ¿no? Es algo que a mí todavía pues, me llama la atención. Pablo, volviendo a tu intervención en la exposición Extatique, que celebra los 60 años de la Défense, quizás allí trabajan ahora hijos o incluso nietos de esos emigrantes que llegaron en los 60, ¿no? ¿Te has planteado eso? ¿Te has cruzado quizás con gente con corbata que a lo mejor son hijos o nietos de españoles? Pues no lo sé, yo mm, intento naturalizar un poco, eh, no sé, creo que las generaciones actuales, ¿no? Como ya prácticamente, no sé si es la posibilidad de viajar con relativa facilidad, que es una posibilidad, pero que luego también cuando reflexionas es un lujo, ¿no? No solo una posibilidad, sino es un lujo cuando ves lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Con las fronteras europeas y tal, ves que el hecho de poseer un papelito que dice que eres de España o eres de Italia o eres de Suecia, pues supone, digamos, una serie de privilegios, ¿no? Que viajas a Turquía, vuelves de Turquía y vuelves en tu avión, ¿no? Y no tienes que coger, bueno, sin entrar tampoco mucho en, pero vamos, o sea, creo que vivimos en un momento que ojalá, ¿no? Y ojalá eso vaya más, pero un momento donde la posibilidad, es decir, yo intento pensar o me gustaría pensar que vivimos en un mundo donde las fronteras cada vez tienen menos peso, ¿no? Esperemos, esperemos al menos. ¿Cómo es el espacio, Pablo, que te has encontrado ahí en los subterráneos de la defensa? Pues es un espacio extraño, es un espacio que está habitualmente cerrado al público, que es un espacio intersticial, que no tiene un uso, no tiene una función, y, y por otro lado es un espacio de 2.000 metros cuadrados, con unas dimensiones importantes, con una matriz de columnas, y realmente la instalación está articulada, es decir, Kinematop como bien decías, ¿no? Parte de la idea de movimiento y de lugar, y es aplicar una serie de ideas a un espacio determinado, ¿no? Entonces es este espacio el que ha dictado, digamos, el que a mí me sirve un poco como inicio, punto de comienzo para desarrollar todo el proyecto. Me decías que allí un artista francés tenía su taller en un inmenso espacio. Sí, hay un artista, Moretti, que era de esa zona y que hace ya bastantes años, pues la Défense le cedió un espacio como atelier y es un espacio también impresionante, ¿no? Donde él empezó a trabajar y donde ahora realmente hay una obra, por ejemplo, que le llaman Le Monstre, ¿no? El monstruo, que no puede salir de la sala, de las dimensiones que tiene. Entonces, son espacios que tienen un carácter como decíamos antes, ¿no? Que en París es extraño, ¿no? Este lujo del espacio es algo que no es muy habitual, ¿no? Y que, sin embargo, en la Défense sí que ves, ¿no? Es algo que llegas a la Grande Halle, ¿no? Y es un espacio abierto, inmenso. Hay un contraste entre la idea de lo que es París que también es interesante. Quizás son vestigios del pasado ya, esos años 60 en que había un cierto optimismo económico, se creía todavía en el progreso. Bueno, son vestigios de cómo se piensa un espacio. O sea, es confirmar que realmente la concepción urbanística de un determinado barrio, de un determinado espacio, al final tiene un peso, ¿no? Y es algo que a veces se olvida, ¿no? Y si se deja también todo a cuestiones mercadotécnicas o cuestiones económicas,
también eso tiene otro peso, ¿no? Entonces las ciudades, es decir, al final es cuestión de cómo organizamos las ciudades. ¿Son cuestiones económicas las que tienen que organizar las ciudades o son otras cuestiones que responden más a la calidad de vida, a la relación entre sus habitantes, cuestiones de ese tipo, ¿no? Hablando de espacios, Pablo Balbuena, ¿cuál ha sido el espacio más espectacular que has intervenido con tu trabajo? Pues hay... mm, no te voy a hablar de los espacios más espectaculares, sino de los espacios que a mí me han interesado. Y ha habido, por un lado, por ejemplo, el espacio que habéis mostrado, el proyecto que habéis mostrado de la carrera de Austerlitz, sin duda fue un proyecto muy interesante. He visto también otra imagen de unas escaleras en unas antiguas minas romanas en Reims, en Pommery, donde hice una instalación, una escalera pues de 45 metros de largo, que también como lugar pues es un lugar muy impresionante. Y luego hay veces que las instalaciones más íntimas, pero que también a veces te reportan eh, bueno, no sé, que hay un equilibrio también más bonito, no es necesariamente las instalaciones con mayor escala, sino a veces también las instalaciones más íntimas, ¿no? Que permiten una relación más cercana con el observador. Cuéntanos cómo es tu proceso de trabajo. ¿Hay una primera visita del sitio donde vas a intervenir? ¿Y cuánto tiempo dura? Pues hay el proyecto tipo en el que suelo trabajar, sobre todo hablando de proyectos específicos. Luego tengo otro tipo de obra que es más objetual, pero principalmente mi trabajo, la espina dorsal de mi trabajo está centrada en los proyectos específicos, y esos comienzan con una visita a un espacio, con una invitación y una visita a un espacio, y empezar a pensar en qué puedo yo hacer en ese espacio que solo tenga sentido en ese espacio, ¿no? Que no sea algo trasladable a otro sitio, ¿no? Algo que solo pueda pasar generar una experiencia que transforme ese espacio de una manera que sea significativa en ese sitio. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el jueves 5 de julio, donde va a inaugurarse en el barrio de la Defensa la exposición Les Extatiques, en la que participa, entre otros, el artista español Pablo Balbuena. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Dar las gracias también a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.